Alana, it is my privilege, upon your profession of faith, to baptize you this morning in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Congratulations. And this is Catherine Peraza and her mom. Catherine, ¿tú confiesas que has creído en Jesucristo como tu Salvador? Pues es mi privilegio, basado en tu profesión de fe, bautizarte esta mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Isbel Neira, ¿tú confiesas que has creído en Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida? Es mi privilegio, basado en tu profesión de fe, bautizarte esta mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y celebra, iglesia, vidas que siguen siendo transformadas, cambiadas por el poder de Dios, y que vienen públicamente a testificar que no se avergüenzan de creer en Cristo. Hemos visto desde que empezó este año a varias personas, decenas de personas, públicamente diciendo: yo me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Cristo para salvación. Tu próximo paso es el bautismo. Así que si quieres explorar esta posibilidad y dar un paso de obediencia, testificando públicamente de que no te avergüenzas de creer en Cristo, quiero animarte que hoy mismo, al terminar el servicio, acércate a una de las mesas que dicen bautismo, y hay líderes espirituales que van a responder cualquier pregunta tuya y te van a dar información valiosa sobre el bautismo. ¿Está bien? Hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Matrimonios bajo fuego. ¿Cómo Dios puede restaurar tu hogar? ¿Por qué? ¿Por qué estoy compartiendo una serie sobre matrimonio? Bueno, primero porque Dios, nuestro Creador, estableció la relación de pareja entre personas casadas como la segunda relación más importante que pueda tener cualquier ser humano. Cuando Dios creó, y creó todas las cosas, dice la Biblia que vio Dios que era bueno. Y Dios creó al hombre. Y dice Génesis 1 que también creó a la mujer. Y después que los hubo creado, la Biblia dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. Así que inicialmente el hombre se relacionaba únicamente con Dios, pero Dios trajo a alguien más a la vida de Adán, trajo a Eva. Y todo eso antes de que existiera iglesia en el mundo. Todo eso antes de que existieran naciones y gobiernos. Así que la segunda relación más importante que puede llegar a tener un ser humano, si que conoce a Dios, es con su cónyuge. Porque ni siquiera habían hijos todavía. Y Adán y Eva, pues el único padre que tenían era Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Usted puede leer luego Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Hay varios textos ahí que por cuestión de tiempo no voy a leer. En Génesis capítulo número 4, Adán y Eva tienen hijos. Y por lo que enseña la Escritura, cuando en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Uno solo. ¿Qué significa esto? Que ninguna relación humana es tan íntima, o debería ser tan íntima, cercana, ni de más alto compromiso como la relación matrimonial. Y el Señor Jesucristo luego afirmó esto mismo. Usted puede leer, por ejemplo, Mateo 19, versículos del 4 al 5, Marcos 10, del 1 al 12, Lucas 16, 18. Así que con el inicio del matrimonio, de cualquier matrimonio, no debe morir la relación de hijos con padres. Es decir, cuando dice deja a tu padre y deja a tu madre, no es que los entierres en vida ni los olvides por siempre. Los vamos a honrar, los vamos a amar, los vamos a atender, pero la Biblia está diciendo que la relación matrimonial establece un compromiso de mayor prioridad y unión que la relación con los padres y con los hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la más importante atención y cuidado lo merece el matrimonio sin que se deje de honrar a padre y a madre. ¿Por qué predicar una serie de matrimonios? Bueno, porque Dios, quien creó al ser humano, estableció la relación matrimonial como la segunda relación más importante. Y si delante de los ojos de Dios es importante, para nosotros el matrimonio vale mucho. Para los que creemos en la Biblia.
Segunda razón por qué estoy predicando una serie de matrimonios, porque la Biblia, que es nuestra autoridad en toda cuestión de práctica y fe, dedica espacios muy significativos a hablar acerca del matrimonio y cómo resolver conflictos en el matrimonio. En tercer lugar, porque la Biblia recoge en sus páginas múltiples historias de matrimonios muy útiles para casos de estudio. En cuarto lugar, porque el Señor Jesucristo, aunque nunca estuvo casado, habló del matrimonio y valoró cómo la relación matrimonial es muy, muy importante. El Nuevo Testamento además brinda especial atención a la resolución de conflictos en el matrimonio. Una sexta razón por qué estoy predicando una serie sobre matrimonio es porque el Nuevo Testamento utiliza la imagen del matrimonio para comparar la relación de Jesucristo con la iglesia. Dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Séptima razón, que si Dios le concede tanta importancia a la segunda relación más importante entre los seres humanos, entonces las iglesias necesitamos escuchar y aprender más sobre lo que la Biblia enseña del matrimonio. Octava razón que tengo, porque en los más de 4 años que llevo pastoreando esta congregación hasta ahora, nunca he predicado una serie de matrimonios. Hemos hablado de matrimonio, hemos tenido eventos para matrimonios, hemos tenido oradores invitados que nos han hablado de matrimonio, pero este es mi turno. ¿Por qué predicar una serie de matrimonios? Porque cuando hay matrimonios, lo creo de todo corazón, cuando hay matrimonios saludables y sólidos en las iglesias, todos, aunque algunos no estén casados, todos estamos beneficiados. Las iglesias son mucho más bendecidas y la sociedad y las comunidades llegan a ser más fuertes y saludables. Décima razón, por los inmensos desafíos que entiendo que estamos enfrentando los matrimonios en la época postmoderna. Por ejemplo, la constante desvalorización del matrimonio por parte de la cultura actual en nuestra sociedad. Burlas sobre matrimonio, escasa educación cristiana en las iglesias sobre matrimonio, distorsión del concepto que existe hoy de matrimonio, la cantidad de divorcios en las sociedades postmodernas, por cierto, menos divorcios que en otras ocasiones. No porque la gente no quiera divorciarse, sino porque hay menos gente casándose. Por lo poco que se valora el matrimonio hoy. Pero además, aunque los números indican que existen menos divorcios, no significa que las cosas están yendo mejor para los matrimonios, sino que menos personas en la sociedad postmoderna valoran la importancia de casarse y de comprometerse. Y hay más gente hoy en día viviendo en unión consensuada o libre, evitando así el matrimonio bíblico. Décima razón, por los matrimonios instruidos y discipulados bíblicamente están mejor equipados y protegidos ante los ataques constantes del diablo. Oncena razón que tengo, los matrimonios saludables y sólidos son el mejor regalo que los padres podemos asegurar a nuestros hijos. Regálele lo que quiera a su hijo. No habrá mejor regalo para nuestros hijos que modelar para ellos cómo funciona un matrimonio saludable. No perfecto, pero sí saludable y que ama a Dios. La crianza de nuestros hijos es siempre altamente beneficiada cuando nosotros los padres disfrutamos un matrimonio. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio asegura a todo hijo mayor estabilidad emocional y bienestar en la familia. Duodécima razón, la última y más poderosa. ¿Saben por qué les predico de matrimonio? Porque me encanta hablar de matrimonio. Lo disfruto. Así como hay pastores que les encanta hablar de apologética, de escatología, a mí me encanta el tema familia y matrimonio. Lo disfruto y me encanta ver cómo nos benefician. Por cierto, si alguno se pregunta, bueno, ¿y usted qué tiempo lleva casado? Ya el próximo mes mi esposo y yo vamos a celebrar 24 años. Menos que muchos otros matrimonios acá. Pero por ahí vamos, ¿no? Así que por la gracia de Dios tengo ya más de 2 décadas viviendo en matrimonio y considero que este es un tema del que todos, aun los que tenemos varias décadas, necesitamos seguir aprendiendo. Por cierto, siempre me ha interesado mucho el tema de familia porque provengo de un matrimonio de padres divorciados y vueltos a casar. Así que de pequeño y adolescente también pude percatarme de varios desafíos y conflictos que enfrentaban mis padres en su segundo matrimonio. Por lo tanto, después que conocí a Cristo en mi adolescencia, me propuse aprender cómo yo en el futuro podría disfrutar un matrimonio cristiano saludable y evitar las situaciones que me marcaron de niño al ver determinados comportamientos en el matrimonio de mis padres. Bueno, y si no estás casado actualmente, te animo a que no abandones este salón y a que sigas escuchando.
quizás estés pensando, ¿y qué aplicación o relevancia puede tener una serie de mensajes sobre matrimonios para mí que no estoy casado? Y me refiero no solo a hermanos solteros, sino también a algunos que han sufrido el divorcio, a los que están experimentando actualmente crisis matrimonial o a aquellos que se mantienen separados y están considerando hoy en día el divorcio como una solución. Incluso estoy pensando en algunos viudos y viudas que pudiéramos tener en nuestra congregación. A los solteros les digo, porque fui soltero también, tú necesitas escuchar y aprender qué dice la Biblia sobre un tema que va a decidir tu futuro por muchos años o probablemente por el resto de tu vida. A los divorciados, si estás considerando un nuevo matrimonio, necesitas iniciar esa nueva relación poniendo atención al consejo bíblico y procurando a toda costa evitar situaciones que te lleven a sufrir un nuevo divorcio. A los viudos y viudas, a la luz de la Biblia, la muerte de uno de los cónyuges pone fin al pacto de amor y fidelidad de la relación matrimonial, permitiendo que exista un próximo matrimonio si es que lo estás considerando. Pero si aún así no estás casado y eres tío, tía, hermano, padre, madre, abuelo, abuela, estés divorciado, viudo, soltero por decisión propia, todos necesitamos aprender más sobre matrimonio y estar preparados para guiar conversaciones sobre matrimonio con nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, tíos y hacerlo desde una perspectiva bíblica. Por lo tanto, entiendo que este tema es adecuado para todos en esta congregación. Y aquí les presento el primer mensaje que he titulado Lecciones para matrimonios en tiempos de crisis. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Ella tiene poder para hablarnos de forma directa y penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos que tu palabra nos hable una vez más y que todos podamos salir de aquí animados, edificados y reconfortados con ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Y hoy les quiero presentar el estudio de un caso conocido por muchos que ya han leído el Antiguo Testamento. Y aunque generalmente pastores, maestros y predicadores mostramos una tendencia a enfocarnos únicamente en el personaje del esposo de esta historia, por ser este el personaje protagónico del libro, en realidad tanto el hombre como su esposa, ambos fueron víctimas de una terrible crisis que puso su mundo de patas arriba en muy poco tiempo. Y estas crisis pusieron a prueba su carácter, su fe en Dios y su espiritualidad. La avalancha de tragedias que le vino a este matrimonio encima los convirtió de inmediato en un matrimonio bajo fuego. Los problemas se sucedieron uno tras otro en muy breve lapso de tiempo. Ningún matrimonio de la antigüedad o de esta época posmoderna quisiera, creo yo, verse sufriendo lo que sufrió este matrimonio. Ellos fueron Job y su esposa. El nombre de ella, por cierto, no se revela en las Escrituras. Pero antes de iniciarnos a estudiar este caso, quisiera responder también a una pregunta importante que nos va a ayudar a interpretar de manera correcta lo que quiero compartir con ustedes. Muchos se han preguntado si el libro de Job es un relato histórico o es una parábola. Y la respuesta a esta pregunta creo que es clave para que interpretemos correctamente el texto bíblico. Cada género literario en la Biblia debe ser estudiado e interpretado respetando las reglas de interpretación para cada género literario. Y existen diferentes criterios en cuanto al género literario del libro de Job. Pero quiero señalar que por el hecho de que los escritores del Nuevo Testamento citaron de manera directa a Job en 2 ocasiones, muestran que Job fue una persona real. Por ejemplo, incluyendo incluso desde el Antiguo Testamento, cuando usted lee Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y 20, el profeta Ezequiel incluye el nombre de Job entre otros 2 personajes que fueron reales, Noé y Daniel. Pablo además cita Job capítulo 41, versículo 12, cuando le escribe a los romanos, en su carta en Romanos 11:35. Y además cita también Pablo Job 5:13 en 1 Corintios 3:19. E incluso el apóstol Santiago dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, así que lo presenta como un caso de la vida real, como un personaje histórico. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Pero quién era Job? Usted puede buscar Job, capítulo número 1, versículo 1, dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que se nos describe como un hombre intachable, de absoluta integridad moral,
justicia, tenía temor a Dios, por lo tanto reverenciaba y respetaba a Dios. Y se mantenía apartado del mal de su época, valoraba lo que es la santidad y la justicia. ¿Qué más sabemos de Job? Que siendo un hombre piadoso y temeroso de Dios, esto lo convertía, por cierto, en un esposo amoroso y fiel a su esposa. Y aquí hay una lección que me gustaría que sobre todo las muchachas jóvenes, solteras o hermanas divorciadas o viudas tuvieran en cuenta. ¿Por qué me atrevo a aseverar que Job era un esposo amoroso? Porque cuando hay un hombre, y por cierto también una mujer, pero cuando hay un hombre que ama sinceramente a Dios, entonces ese hombre va a amar, respetar, cuidar y proteger a su cónyuge. Job, además de piadoso, dice la Biblia que era recto. Y además de eso, que era un hombre muy rico. Y la Biblia lo describe así en el versículo 3. Aquel varón era más grande que todos los orientales. Y el adjetivo grande, con algunas culturas lo usamos para referirnos a la edad de la persona en algunos países hispanos, pero la Biblia aquí se está refiriendo a la grandeza de su riqueza y a la fama de Job. Job no era solo grande, sino más grande que todos los orientales de aquella época. Y la versión Nueva Traducción Viviente lo describe así. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Job era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. La riqueza no se medía tanto por el oro o la moneda, sino por las posesiones materiales que se iban adquiriendo. Y su esposa, de nombre desconocido, y él llegaron a tener 10 hijos. Para nosotros hoy eso es extraño. Una generación anterior, por ejemplo, mi suegra llegó a tener 13, 14 hermanos, ¿no? 14 hermanos. Y otros por ahí he llegado a escuchar, no, tuvieron 17 hermanos. Yo, 17 hermanos. La misma pareja, sí, la misma pareja. El mismo hombre con la misma esposa, 17. No, los míos tuvieron 21. Eso era otra época. Ahora hay miedo que llegue uno. Yo sé que hay inflación, y que esta gente era rica, pero quiero que nos detengamos aquí por un momento. Este marido y este matrimonio se amaban y se gustaban mucho. ¿Por qué lo sé? Tuvieron 10 hijos. La mujer de Job era una mujer sana. Ella pudo tener y criar 10 hijos. Nosotros sabemos cómo se hacen los hijos, ¿no? Así que valoraba la importancia del amor, del cariño, pero también de estar saludables. Y para este matrimonio ellos disfrutaban la felicidad de tener hijos. Para cualquier matrimonio en cualquier época y cultura resulta un desafío criar y cuidar hijos. Imagínese usted 10 hijos. Y usted pudiera decir, bueno, pastor, recuerde que ellos tenían una amplia capacidad financiera. Así que no creo que les resultara difícil atender 10 hijos. Job y su esposa tenían criados, dice la Biblia, sirvientes, abundantes riquezas para garantizar el cuidado de sus 10 hijos. Sin embargo, el texto bíblico indica que Job era un hombre que se preocupaba, estaba ocupado haciendo riquezas, pero dice la Biblia que él se preocupaba de sus hijos. Les ponía atención y los cuidaba. Su esposa, por tanto, no tenía de qué quejarse materialmente. Tenía lo que hoy pudiéramos describir como una vida feliz y casi perfecta. Esta familia disfrutaba las más grandes riquezas y de mucha prosperidad. Pero fíjense en algo muy particular. Esto no impedía que, a pesar de lo ricos que eran y ocupados que pudieran estar, esto no impedía que Job amara a Dios, le fuera fiel a Dios y amara a su esposa y le fuera fiel a ella. No sé por qué a veces entendemos que puede asegurarse un antagonismo entre la riqueza y la prosperidad y la piedad de una persona. No, porque aquí ven un caso de un hombre muy rico, el más rico de su época, amaba a Dios y amaba a su familia. Y la esposa de Job podía sentirse muy dichosa de tener a un hombre que, además de ser piadoso, le gustaba mucho a su mujer, le encantaba tener hijos con ella y era el oriental más rico de aquella región. ¿Qué mujer no quisiera tener un marido así? No me digan, hermanas. Las escrituras nos ofrecen más información sobre esta familia. Era una familia unida y disfrutaban buenas relaciones entre ellos. ¿Por qué lo sé? Mire el versículo número 4 del capítulo 1. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Así que era una práctica común en esta familia que hicieran fiestas. Los hermanos se rotaban para organizar y celebrar festejos. Pero me llama poderosamente la atención que invitaban en una cultura oriental a mujeres, a sus hermanas, para que vinieran con sus hermanos a comer y a beber con ellos. Esto indica, por tanto, que los hermanos y hermanas mantenían relaciones saludables y los 7 hermanos tomaban cuidado también amoroso de sus 3 hermanas. ¿No les dice eso algo a ustedes? A estos hermanos les gustaba convivir y celebrar juntos en familia.
Estos muchachos entonces tenían asegurado en su padre un modelo de persona que ama y teme a Dios. Y lo sabemos por lo que dice el versículo número 5 en Job capítulo 1. Dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite de las fiestas, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y me encanta esta expresión. De esta manera hacía todos los días. Y esa era una época en que los padres de familia actuaban como sacerdotes. Era la época patriarcal, antes de que se estableciera el sacerdocio arónico. Por lo tanto, los padres de familia venían a ser el sacerdote de su esposa y de sus hijos. Y si en algo pecaban, no iban a un sacerdote. Ellos como sacerdote ofrecían el holocausto a Dios para que Dios perdonara a sus hijos. Así que esto es importante tomarlo en cuenta. Por eso me atrevo a decir que Job era un hombre devoto a Dios, con excelentes valores espirituales y morales, un buen esposo y un padre que amaba a su esposa y a sus hijos. De pronto, nos dice la Biblia que distintas desgracias azotaron sucesivamente a este matrimonio en un corto periodo de tiempo, provocando una de las peores crisis matrimoniales, materiales, emocionales, espirituales y familiares. A partir de Job 1:13 se describen los terribles acontecimientos que irrumpieron violentamente en la vida de este distinguido matrimonio. Un día, dice la Biblia, mientras sus hijos e hijas disfrutaban una gran fiesta, vino un mensajero de Job y le dijo: los sabeos vinieron a donde estaban tus criados arando con yuntas de bueyes y donde estaban cerca las asnas paciendo, y mataron tus siervos, se llevaron los animales y quedé yo solo para darte la noticia. Luego dice: no había terminado de hablar aquel mensajero fugitivo y llegó otro de los siervos de Job y se lanzó otra mala noticia. Fuego de Dios cayó del cielo, pudieron haber sido una serie de descargas eléctricas, y quemó a las ovejas y a los pastores, y quedé yo solo para darte la noticia. Todavía estaba hablando este segundo siervo cuando llegó un tercero y le dijo a Job: los caldeos, que eran un pueblo nómada que andaban en el desierto, se organizaron en escuadrones y vinieron contra tus criados que estaban a cargo de tus camellos, mataron a los hombres y se llevaron a los camellos, y solo yo he quedado para darte la noticia. Y mientras el tercer criado estaba hablando, llegó un cuarto sirviente dando la peor de todas las noticias: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Así que podemos concluir que un tornado o algún otro fenómeno meteorológico violento arrasó con la casa del primogénito de Job, donde estaban también sus hermanos, y por causa del derrumbe de la casa, todos murieron de inmediato. ¿Tendría usted la bondad de ponerse en los zapatos de este matrimonio? 4 criados llegan uno detrás del otro y comienzan a comunicarle noticias fatales. ¿Cómo reaccionaríamos ante noticias tan desastrosas y desgarradoras que llegaron así, al parecer en un solo momento? Me pregunto si estos hechos ocurrieron el mismo día o quizás en distintas ocasiones, cercanos uno del otro, pero fueron comunicados en un mismo instante. ¿Qué matrimonio no queda devastado y arruinado al saber que lo más precioso que tenían, sus 10 hijos, a quienes amaban, están muertos? Varios de sus criados también han muerto. Muchos de sus bienes y posesiones materiales les fueron arrebatadas por saqueadores y asesinos. ¿Cómo reaccionaría usted? Pero observe la reacción inmediata de Job, versículos 20 y 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero me gustaría detallar un poquito más para que entendamos qué estaba sucediendo. Dice la Biblia que se levantó. Pudiéramos pensar que después de recibir las noticias hasta pudo haber caído devastado en el suelo, derrumbado. Y se levantó. Rasgó su manto. Era una práctica de los orientales para expresar un dolor insoportable y un horrible sufrimiento sin límites. Rasuró su cabeza. El cabello en las escrituras es señal de gloria. No sé si recuerdan cuando vino una mujer a lavar los pies del Señor Jesucristo y lo hizo con sus cabellos, representando que estaba poniendo su gloria a los pies del Señor. Job rasura su cabeza. Los orientales rasuraban su cabeza en pleno duelo, porque entendían que ellos no tenían gloria que exhibir ante otros.
había perdido sus hijos, sus riquezas. Pero además de eso se postró en tierra. ¿Notan eso? Se levantó y ahora se postra en tierra una vez más. Quizás la primera vez con la carga de todas las malas noticias. Primero vemos que él se levanta y ahora dice el texto bíblico que Job se postró en tierra. La primera postura en el suelo pudo haber sido de dolor por el impacto de las malas noticias. Pero esta vez Job vuelve al suelo y cae postrado en absoluta sumisión con un propósito: adorar a Dios. Y esta postura en la antigüedad expresaba la más sincera sumisión y respeto al Creador. Así que Job estaba destrozado en lo más profundo de su ser. Inmediatamente al caer al suelo dice, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero las desgracias para este matrimonio no terminaron allí. Sigan los zapatos de ellos, por favor. Vino otra más a su vida y esta vez afectando no solo el estado emocional, sino físico. Ahora dice la Biblia que Satanás ataca específicamente al esposo sufrido y arrasado por estas catástrofes. El diablo sigue atacando al que es, recuerden, sacerdote de la familia, por lo tanto al líder espiritual, al esposo piadoso que se mantiene fiel a Dios y aún fiel a su esposa. En Job capítulo 2 versículos 7 y 8 dice, luego vino Satanás e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Qué era aquella enfermedad? Un padecimiento dermatológico que le provocaba dolor grande y constante, según el capítulo 2, versículo 13, capítulo 16, 6 y capítulo 30, 17. ¿Qué le provocaba? Gemidos. Tenía todo el cuerpo también lleno de gusanos y de costras. Por todos lados le salía pus. Y dice la Biblia que Job usaba un tiesto, es decir, un pedazo de vasija de barro para rasgar los lugares con pus y que éste saliera. Pero además, en el capítulo 7, versículos 13 al 16, se nos detalla que Job tenía pesadillas y experimentaba terror. No quería seguir viviendo. Prefería morir que seguir sufriendo en este mundo. Sentía que su vida había perdido valor delante de la gente y también para su esposa. Sentía además una profunda depresión. En el capítulo 19 y 17 dice, experimentó un mal aliento insoportable. Ni la mujer lo podía soportar. Se había afectado su paladar o quizás su sentido olfativo. Experimentó fiebre muy alta, capítulo 30, versículo 30, capítulo 33, versículo 21, sufrió una pérdida increíble de peso. Dice, la carne se nos va secando y hasta se nos ven los huesos. Y en aquella época, recuerde, no existía el avance en la salud ni en la medicina que tenemos hoy en día. No existían analgésicos o antibióticos que sí existen hoy para atacar enfermedades como esta. Así que Job intentaba aliviar su condición permaneciendo sentado en medio de ceniza. Así que no solo su cuerpo sufría, su ánimo había decaído por completo y Job deseaba con ansias la muerte. ¿Cómo reacciona la esposa y la madre de sus hijos ante todo lo que está ocurriendo? Ve el versículo número 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué está diciendo esta mujer a su marido que la ha amado, que es piadoso, que ahora está enfermo y está sufriendo sin límites? Le dice, ¿aún conservas tu integridad? A la esposa de Job obviamente le molesta que él siga siendo leal a Dios, quien ha permitido de manera soberana todo este mal y sufrimiento. No la juzguen, tratemos de entenderla. Ella pone su dedo en la llaga usando el mismo argumento que al inicio del libro Satanás presentó a Dios para que le permitiera dañar a Job, su integridad. Así que la esposa, entiendámosla, está dolida, ha perdido también a sus 10 hijos, está mirando que su esposo sufre terriblemente, se siente resentida, destruida por haber perdido a su familia, muchos de sus bienes, su esposo sin gloria alguna ante toda una sociedad de aquella época, y viene desesperada y en palabras de hoy en día reclama al esposo y le dice, ¿por qué estás conservando un carácter íntegro para aquel que permitió todo este desastre? Pero Job conocía el carácter santo y perfecto de Dios. Job, dice la Biblia, que amaba a Dios. Prueba de su limitada pero clara comprensión humana de quién es Dios y por qué amar a Dios más allá del sufrimiento aparece más adelante también en el texto bíblico. La mujer de Job ahora le dice, maldice a Dios y muérete. Quiero que noten que el mensaje que está recibiendo Job ahora no viene de un enemigo. Eso salió de los labios de su esposa, de la que dormía a su lado.
la mujer que estaba feliz dándole hijos a su esposo. Y estas duras palabras salen disparadas como un tiro de remate de los labios de su mujer. ¿Qué significaban las palabras de su esposa? Bueno, que hasta que llegaron las desgracias, esta esposa había disfrutado del amor de su esposo, felicidad, muchísima prosperidad, comodidades sin límites, una familia en la que sus hijos se amaban y todos gozaban de buena salud. Ella jamás, entendámosla, esperó que su mundo se derrumbara como efectivamente ocurrió. A ella le mortificaba que Job permaneciera sinceramente leal a Dios. Recuerde que la causa por la que Satanás ataque a Job, acabando con su familia y con sus bienes, fue para probar hasta el máximo extremo la devoción y la lealtad de Job hacia Dios. Y este es el argumento de la historia que está contenida en el libro de Job. Una observación interesante es que mientras los 2 primeros capítulos del libro de Job se ocupan en destacar su carácter piadoso y su temor a Dios, no se describe absolutamente nada del carácter espiritual de su esposa. Todo lo que sabemos explícitamente de ella es lo que revela el versículo 9 del capítulo 2. De ahí en adelante ella no es mencionada en el resto del libro, excepto hay una supuesta mención en el capítulo 19 y 31. Ambos, Job y su esposa, están lógicamente destrozados. Job enfermo, lo que trae mayor angustia y desesperación al luto por la pérdida de sus 10 hijos y de los siervos que murieron. Y las palabras de su esposa están trayendo mayor desesperanza que ánimo al pobre marido. Mire cómo le responde Job a la esposa. Job 2:10. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, estás hablando. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero no se equivoque, fatua aquí no significa una mujer ignorante o necia, sino más bien que con sus palabras estaba expresando rechazo hacia Dios y que no entendía el propósito soberano con todas aquellas tragedias. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Mire Job 2:10. Hay una pregunta interesante. Él le dice a la mujer: ¿vamos a recibir, mujer, el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir? Así que Job respondió con sabiduría en medio del sufrimiento horrible y sin límites. Es realmente admirable cómo, a pesar del injusto reproche de su esposa, escuchen, no la maltrata, no la maldice, no la manda al quinto infierno. Él le responde tranquilamente y con sabiduría. Y aquí entonces les comparto 4 lecciones que hay en esta historia para matrimonios en tiempos de crisis. La primera, y con ellas termino: todos los matrimonios tenemos un enemigo, escuche, envidioso, destructivo, real y altamente agresivo. Se llama Satanás. Tiene nombre y es real, Satanás no solo tienta a individuos, él también conspira contra los matrimonios y las familias hasta intentar destruirlos. Y muchas de las luchas que sentimos hoy tú y yo como fuego en nuestro matrimonio, es importante que entendamos que pueden llegar a ser ataques de Satanás contra nuestro matrimonio. Por lo tanto, debemos conocer a nuestro enemigo, resistirlo y combatirlo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La Biblia en Efesios 6:19, matrimonios, escuchen, dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segunda lección: cuando tu matrimonio sea atacado por el diablo y estén siendo puestos bajo fuego por duras y diversas pruebas, no pierdan su comunión con Dios. No le des la espalda a Dios. Después de la primera ronda de ataques, Job reaccionó emocionalmente como cualquier humano normal en el oriente de aquella época. Dice: en cuanto oyó esto, se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor y luego se rasuró la cabeza. Pero no solo entró en duelo y luto sincero y profundo en medio de las tragedias. También dice el texto bíblico que Job se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. No perdió contacto con Dios en medio de la tragedia. Hermanos míos, los ataques diabólicos y las llamas de fuego de las pruebas y las tragedias nos ponen en una situación de muy alto estrés a nosotros los humanos, de tensiones. Sentiremos desgaste emocional, no entenderemos lo que está pasando ni para qué está pasando, y la forma en que pudiéramos empezar a mirarnos a nosotros mismos llega a ser afectada y nos volvemos muy vulnerables. Es entonces cuando más necesitamos fortaleza interior, perspectiva clara, sabiduría y esperanza. Y quien mejor puede darnos todo esto en medio del fuego es Dios. Así que Dios es la mejor y mayor fuente de esperanza y fortaleza para los matrimonios en tiempos de angustia.
Job 19, versículos 25 y 27. Léalo. Precioso poema. Job sigue sufriendo intensamente, sin límites. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se va a levantar del polvo. Y después que se deshaga esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Buen consejo, aunque estemos desfalleciendo, no te desconectes de Dios. Tercera lección, el sufrimiento prueba con fuego intenso los matrimonios. Pero pueden pasar varias cosas, uniéndolos más o provocando pleitos, tensiones, crisis y cismas que agudizan la situación del matrimonio. La esposa de Job aceptaba a Job, pero no estaba alineada con el carácter de su marido ni con su piedad. Ella recibía muy bien el amor, la fidelidad, el trabajo duro de su esposo, las riquezas, el dinero, la prosperidad y las abundantes comodidades provistas por su marido. Pero no hay alguna indicación en el texto bíblico que nos diga que ella demuestre el mismo nivel de lealtad a Dios que sí demostró su marido. ¿Qué hacemos cuando pasa eso en un matrimonio? Bueno, escuche esto. Considero a la luz de la Biblia y mirando este caso que los matrimonios cristianos deberíamos trabajar juntos, junticos todos, ella y tú, él y tú, en el desarrollo de nuestra espiritualidad y en el desarrollo del carácter cristiano para enfrentar con interés a los momentos de prueba y sufrimiento. Un pasaje que también recalca o refuerza esta enseñanza se encuentra en Eclesiastés 4:10 que dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Como pastor podemos fortalecer nuestra espiritualidad y carácter cristiano para cuando llegue el fuego duro. Oren y lean la Biblia juntos. Asistan juntos a grupos de pareja donde se enseña sobre matrimonio. Busquen y participen juntos oportunidades de crecimiento espiritual. Ayunen juntos. Pónganse de rodillas de vez en cuando los dos juntos en la casa. Y la cuarta y última lección que les quiero dejar. En tiempos de desgracia debemos cuidar cómo nos hablamos y tratamos entre pareja. Por lo tanto, amado hermano y hermana mía, ten mucho cuidado cómo le hablas a tu cónyuge, especialmente en tiempos de crisis. Te lo dice un ser humano que en algún momento también ha dicho a su esposa lo que no tenía que decir. La esposa de Job usó muy pocas palabras. ¿Se dio cuenta de eso? Como habla Job después en el libro. Las palabras de ella son poquitas en el libro de Job. Pero quiero que notes que aunque sus palabras fueron pocas, fueron lo suficientemente duras e hirientes como para detonar en Job una reacción volcánica. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job le responde con sabiduría. Entonces, amados hermanos, seamos conscientes que en tiempos de sufrimiento y de calamidad en el matrimonio, nuestro estado de ánimo es seriamente afectado. Así que uno de los mejores bálsamos para heridas surgidas por las crisis matrimoniales son la prudencia y la palabra suave. El autocontrol, la paciencia y el equilibrio emocional deben ser preservados en la pareja para aliviar el dolor de ambos. Entendamos que no siempre es buen momento para hablar con nuestro cónyuge de los problemas que estamos enfrentando. Seamos prudentes. Mire lo que dice Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Cuando sientes que tu esposa te dice algo que está disparando en ti, esos sentimientos que te pueden llevar a decir lo que nunca deberías decir, o si lo está haciendo la otra persona en el matrimonio, aguántate. Dice la Biblia que panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y me encanta. Y salud para los huesos. Salud para los huesos. Hermanos, muchas desgracias en este mundo son inevitables. Algunas las creamos nosotros por nuestros propios errores y malas decisiones. Pero tenemos que entender que hay desgracias en este mundo a la luz de esta historia que son inevitables. No importa cuán piadoso seas. Van a llegar. Nos van a sorprender. Y aunque algunas quizás han pasado ya y tú dices, ya mi prueba pasó, ya mi fuego duro pasó, pastor, prepárate, va a haber más. Porque estamos en este mundo. ¿Por qué lo sé? Por eso. Estamos en un mundo caído, afectado por el pecado. Y tú y yo todavía somos una obra en proceso en las manos de Dios. Pero escucha lo que dice Job 5:7. Y esta es una verdad que dice Job.
Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Los problemas, las desgracias y el fuego duro vendrá mientras estemos en este mundo. Pero cuando esas chispas se levanten y pongan nuestro matrimonio bajo fuego, seamos conscientes que el fuego de las aflicciones puede hacer salir lo mejor de nosotros o puede emerger lo peor de nosotros. Así que cada cónyuge puede llegar a reaccionar de forma distinta. La manera en que caminas con Dios ahora nos hará estar mejores condiciones para cuando lleguen las pruebas. Y en tiempo de desgracias y sufrimiento, nuestro adversario, el diablo, querrá dañarnos y hasta destruir nuestro matrimonio. Pero seamos conscientes. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Les invito a ponernos en pie y orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que nos invita a reflexionar, a pensar, a admitir nuestras culpas y faltas contra ti y contra otros. Gracias por invitarnos también al arrepentimiento y te pedimos que tú nos ayudes a ser suficientemente humildes para pedir perdón cuando hemos ofendido en hechos o en palabras a ti y a nuestro cónyuge. Y ahora te pedimos, Señor, que en medio de cualquier fuego intenso que pueda estar sufriendo algún matrimonio en este lugar, o que podamos enfrentar en un futuro, o nuestros hijos o nuestros nietos, jamás nos separemos de ti. Jamás nos desconectemos de ti. Sino que en medio de la prueba, con toda humildad, como hizo Job, vengamos humildemente ante tu presencia, reconociendo que aún en el fuego intenso te necesitamos y te amamos. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, que la gracia de Cristo nuestro Salvador y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Te espero el próximo domingo.